Bueno, si les parece, empezamos entonces. Ya estoy grabando, ¿eh? Y están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Parece que sí. Esta vez creo que aprendí cómo se Se hace. ve. Bueno, gracias. Ya. Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es estudiar lo que llamamos los principios variacionales, ¿no es cierto? De los cuales el principio de Hamilton es el que nos interesa a nosotros en particular. Y la idea de los principios variacionales, bueno, el problema estándar que vamos a poner es el de minimizar o maximizar, digamos, hacer extrema el valor de una integral que está definida como está en la ecuación 224. Ah, de paso les comento, estoy siguiendo las notas del curso, directamente en este caso, no estoy agregando ningún PDF nuevo y nada, son las mismas notas del curso, ¿está bien? Entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? Imaginemos que tenemos una integral que es la integral de una función que depende de una función y de x. Esta función depende de una función y de x desconocida, de la derivada de esa función, y bueno, y la variable independiente de x, que es la variable de integración, ¿no es cierto? Es lo que se integra entre dos puntos fijos. ¿La idea cuál es? La idea es que, bueno, que esta función y, si bien es desconocida, sabemos que toma valores i1 en x1 e i2 en x2, que son fijos, y lo que queremos hacer es elegir la función que cumple esas condiciones de tener valores dados en x1 y x2, pero que además haga que esta integral sea un extremo, ¿no? O sea, máximo o mínimo. Que sea un extremo, ¿qué quiere decir? Que si uno consiguió la función y de x que hace que esto sea un extremo, cualquier variación de la función, cualquier variación de pequeña, ¿no es cierto?, a orden 1 de la función, hace que, que el cambio en la integral sea cero. ¿Está bien? O sea, cuando i toma un extremo, la integral, ¿no? La i latina toma un extremo, o sea, elegí la función i de x que hace que la integral sea extrema. Cualquier variación de la i pequeña, a orden 1, hace que la variación de la integral sea cero. ¿Está bien? Esa es la condición justamente de que sea extrema la integral. ¿Está bien? Bueno, para poner el ejemplo digamos, que es interesante por lo menos para la materia y tiene también interés histórico, por ejemplo, un ejemplo de que tiene esta expresión o una expresión similar, es el problema de la braquisto. A ver, este. Está bien, lo que se llama el problema de la braquistocrona, ¿está bien? Que ya lo habrán oído nombrar y habrán visto la máquina o el dispositivo en el Museo de Matemáticas, ¿no? O en la Semana de la Física también, probablemente. ¿Está bien? Pues, ¿la idea cuál era? La idea es un problema que fue propuesto a fines del siglo XVII, ¿está bien? Por Bernoulli, uno de los hermanos Bernoulli, y que decía, bueno, ¿cuál es la curva por la cual una partícula que desliza sin rozamiento, en presencia de gravedad, recorre la curva esa que hay que encontrar entre dos puntos dados, o sea, estos dos puntos están dados, y lo que hay que buscar es la curva que los une, tal que la partícula que desliza a lo largo de ella sin rozamiento, y debido solo a la fuerza de la gravedad, la recorre en el tiempo más pequeño. ¿Está bien? O sea, lo que uno quiere minimizar en este caso es el tiempo de recorrido de la partícula que sale con velocidad cero y se acelera, ¿no? Hasta llegar al punto final, digamos, en el tiempo más corto posible, ¿no? Bueno, ese es el significado de esto en griego, ¿no? Algo equivalente. Crono pues, suena a tiempo y braquisto debe ser pequeño o algo así. ¿Está bien? O sea, el tiempo corto. Entonces, bueno, es la curva del tiempo más corto sería. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo resolvería uno el problema? ¿Cómo lo plantearía? Bueno, entonces conviene poner, por ejemplo, el sistema de ejes así, el y vertical, el x horizontal. La curva empieza en el origen, x es igual a 0. Y bueno, y este punto es el punto
un punto dado, fijo, pero arbitrario, ¿no es cierto? Bueno, esperamos que esté por debajo de este para que la partícula pueda acelerar si llegara ahí, ¿no? Eventualmente. O por lo menos debería, en algún momento debería empezar la curva esta debería empezar a bajar para que la partícula se mueva, ¿no? Parte con velocidad cero. Y cae por su propio peso nada más. Bueno, entonces, ¿cuál sería el planteo? El planteo sería, bueno, el planteo de mecánica elemental, ¿no es cierto? La energía mecánica se conserva, ¿está bien? En estas condiciones puedo escribir entonces que que la energía cinética más la energía potencial, que la energía mecánica es constante, ¿está bien? La energía potencial es mg por la altura, bueno, tomo el cero en el cero, ¿no? Sería mg por i. Las condiciones iniciales son, bueno, que parte con velocidad cero en I igual cero, de manera que la energía mecánica es cero, ¿no? La total. ¿Está bien? Entonces, bueno, de ahí uno despeja rápidamente la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿no? Que menos 2g por i. Por supuesto, i es negativo, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Entonces, la idea cuál es, bueno, si uno toma un diferencial de tiempo, en un momento cualquiera del recorrido de la partícula, en el cual tiene velocidad v, bueno, recorrerá el diferencial L en ese diferencial t, ¿no? Dado por esta relación, dl igual a v por diferencial t. Este es el diferencial de longitud a lo largo de la curva, ¿no? Que habrá recorrido en ese momento cuando tiene velocidad v en un diferencial t. Bueno, entonces, cuestión geométrica, uno escribe el diferencial de longitud de la curva de esta manera, ¿no? Y bueno, usando que la curva es una función i de x, escribe el diferencial i como di a de x por dx, ¿no? Con lo cual puede escribir el diferencial de longitud de la curva en términos de la variable independiente de x, ¿no? Como 1 más i' al cuadrado, diferencial x al cuadrado, ese es el diferencial de longitud al cuadrado. Bueno, la expresión del diferencial de longitud será esta de acá, ¿no es cierto? Y la idea es siempre que, bueno, que la partícula está siempre avanzando de x es mayor que 0, ¿no? La partícula se está moviendo siempre hacia los x positivos. Bueno, de esta manera el diferencial de tiempo que le lleva a la curva, a la partícula a recorrer un diferencial de longitud de la curva en el momento que tiene velocidad v será este de acá, de t de l. Entonces, bueno, sabiendo de l que lo escribimos así y sabiendo que la velocidad, bueno, es la raíz cuadrada de esto, podemos escribir el diferencial de tiempo en cualquier momento entre dos puntos cualquiera, en un dx cualquiera, bueno, y el tiempo total entre x1 y x2 será la integral esta de acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que tenemos expresado el tiempo total de recorrido, ¿no?, de la curva en términos de una integral, justamente, entre los puntos inicial y final, de una función, integrar una función de x, que es desconocida, la y no la conocemos, tenemos que encontrarla, pero fíjense que la expresión esta sí es conocida, es una función conocida de quién, de y de y', es lo que decimos acá. Una función conocida de y de y'. Si bien la y no es conocida, pero sí la función a integrar es conocida como función de la y. ¿Está bien? En realidad el problema es más general, podemos incluir también una dependencia en x. Si hubiera acá una dependencia explícita en x, también la incluimos, ¿no? En el problema general incluimos una dependencia adicional en x, que acá no está. Pero bueno, este es un ejemplo que tiene interés histórico y práctico también. Y bueno, y que muestra un ejemplo, ¿no?, de cómo es el tipo de problema que estamos tratando. ¿Está bien? Entonces, bueno, volvemos entonces al problema general, que es este, ¿no? Tenemos entonces una integral genérica de la forma parecida a la que vimos recién como ejemplo. Tenemos una función de y e y', y de x, en este caso lo incluimos, a integrar, donde tenemos que determinar la y para que esto sea un extremo. ¿Está bien? Bueno, como les comentaba, ¿no? Por supuesto, la y toma valores fijos I1 e I2 en los extremos, ¿no? Ahí en la curva, bueno, en el caso de la cristocrona empezaba en I1 valía 0, e I2, bueno, será un valor dado que uno pone, ¿no? Arbitrario, después lo elige la curva
que minimice el tiempo entre esos dos puntos. ¿Está bien? Bueno, entonces la idea, ¿cuál es? La idea es decir, bueno, que si justamente, si esto es un extremo, si la y justamente es la función f de x que extrema esta integral, en el caso que nos interesa a nosotros la minimiza, pero en general vale lo mismo, sea que sea máximo o mínimo, las consideraciones son las mismas. Cualquier variación alrededor de la función esa que extrema la integral hace que la variación de la integral sea 0, a orden 1, ¿no? En la variación. ¿Está bien? Es lo que está escrito acá. La variación de la integral esta sería, bueno, la integral con la función variada, o sea, con i, f más una pequeña variación, ¿está bien? Esa pequeña variación, ¿cómo la escribo? Bueno, la escribo como un epsilon, que es una constante infinitesimal, por una función eta de x, esta es una función finita, ¿ven? Lo infinitesimal está metido en el epsilon, y el eta, bueno, como tiene que cumplir las condiciones de que el i es fijo en los extremos, el eta vale 0 en los extremos, ¿no? De manera que la función es la función dada en los extremos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, f es la función a encontrar que extrema la integral. Y bueno, y eta es una función arbitraria, salvo que vale 0 en los extremos. ¿Está bien? Y bueno, en esas condiciones, como epsilon es un infinitesimal, a orden 1 en el infinitésimo, la variación de la integral será esta, ¿no? La integral con la función variada, o sea, con la f más epsilon eta, f' más epsilon eta prima, bueno, ya x, ¿no? Integrado, bueno, menos el valor de la función original, ¿no? De la integral original. La que es máxima o mínima, digamos. Entonces, bueno, esta variación tiene que ser 0. Si la f es la correcta, ¿está bien? Bueno, por supuesto se hace un desarrollo de Taylor de esta función de acá, escrito como está acá abajo. ¿Eh? Taylor en el epsilon, ¿no? Un desarrollo de Taylor en epsilon. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo? Bueno, es esto, ¿no? La función, esto es la función evaluada en epsilon 0 más, bueno, las derivadas respecto de epsilon. ¿Está bien? Perdón, del argumento, ¿no es cierto? No, de epsilon, del argumento. ¿Está bien? La derivada respecto al argumento, el argumento es derivada respecto de la f, por la variación de la f, que es epsilon por esta, ¿no? Lo mismo acá. La derivada respecto de f', ¿está bien? Por el delta f', epsilon eta prima. ¿Está bien? Es un desarrollo orden 1 en epsilon, ¿no es cierto? Está bien. Pero el desarrollo es en las variables de las que depende la función f mayúscula. ¿Está bien? Bueno, por supuesto estas derivadas se entiende que están evaluadas con epsilon igual 0, ¿no? En la función original, en f. ¿Está claro, no? ¿Está acá? Bueno, entonces la variación esta, que sabemos que tiene que ser 0, bueno, la escribimos de esta manera, ¿no? Y al hacer la diferencia se nos va este término y nos queda que la variación es esta de acá. La orden 1 en epsilon, que es por supuesto el orden en el cual sabemos que esta variación tiene que ser 0. Entonces, bueno, por supuesto lo que tiene que ser 0 es la integral esta. Y bueno, de nuevo, un truco que usamos siempre, ¿no es cierto? Escribimos este término de acá, ¿no? Df de i' por eta prima, lo escribimos como la derivada de esto, con lo cual nos va a aparecer justamente el eta prima, pero bueno, sobra la derivada de esto, entonces se la restamos. Truco ya usamos varias veces y vamos a seguir usando muchas más, ¿está bien? Entonces, bueno, imagínate, justamente, entonces este término es integrable por partes, ¿no? ¿Está bien? El término este de acá, que lo escribimos de esta manera, este término acá es integrable por partes, ¿está bien? Entonces, bueno, esto me va a dar la integral de f de i' por eta, evaluado en los extremos, ¿no? x1 y x2. Pero justamente eta en x1 y en x2 vale 0. Está bien, es la condición de que
la función está dada en los extremos, no puede variar, es lo que está acá, ¿no? Entonces, bueno, justamente la integral por parte de este término se da 0, ¿está bien? Y solo queda la integral de este término de acá, ¿no? Fíjense que ahora me queda en función de eta. Lo que antes tenía una eta prima acá, bueno, acá, al irse la integral de esto, me queda este término acá, y la variación queda expresada de esta manera. ¿Está bien? Donde eta, bueno, esta es una, recuerden que es una variación arbitraria, ¿no es cierto? La única condición que le pusimos es que valga 0 en los extremos, pero después es arbitraria. Lo que sabíamos es que la función i tenía el valor correcto para hacer un extremo, nada más. Pero esta es arbitraria, ¿no es cierto? Era la variación arbitraria alrededor de esa función que extremaba la integral. ¿Está bien? Entonces, bueno, como esta función es arbitraria, fíjense, y la integral de esa función multiplicada por esto tiene que dar 0, fíjense que no tenemos otra opción que lo que está acá adentro tiene que ser 0 en todo punto. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque esta eta, como la puedo elegir de la manera que quiera, podría ser 0 en todo punto, salvo en el entorno de un punto, donde ahí contribuiría esto. Bueno, entonces esto tiene que ser 0. ¿Está bien? O imagínense que la puedo, suponiendo que esto fuera 0 en los extremos, podría elegir que eta fuera igual a esta función de acá. Entonces me quedaría la integral de algo al cuadrado, que es definido positivo igual a 0. Entonces eso tiene que ser 0. ¿Está bien? Fíjense, entonces la arbitrariedad de... Perdón, Sí, decime. o sea, sería como si es lo mismo que con los desplazamientos virtuales, esto solo que con una función. Sí, claro. Pensar lo que es punto a punto acá, ¿no? Lo que antes sería la suma sobre los deltas, QK, digamos. Claro, Acá son sí, es la integral sobre los z de diferencial x. En cada x, en el entorno de un x, ¿eh? Es como si esto fuera el delta Q en el entorno de cada x, ¿no? Lo que el k, digamos, sería el índice, el q sub k, ¿no? Lo que el k sería sí, el índice, acá el x es el índice, si querés. claro, Acá es un índice continuo, el otro es discreto. claro, ok, ok. ¿Está Ok, bien? buenísimo, Es lo gracias. mismo. Sí, No, sí. por nada. Entonces, bueno, la condición entonces es que esto sea 0. Entonces, fíjense que esto tiene una forma muy parecida a las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Con el lagrangiano, ¿eh? Donde x sería el tiempo, f el lagrangiano, y bueno, e i sería la q, ¿no? Acá estamos usando una sola variable. De hecho, alguien me preguntó una de las primeras clases si las ecuaciones que habíamos llegado eran las de Euler-Lagrange, ¿no? Bueno, la respuesta era sí y no, digamos, porque si bien tiene la misma forma, las de Euler-Lagrange son, más bien se les llama en el contexto este, ¿no? De extremar integrales, ¿no? Pero bueno, como las ecuaciones de Lagrange también resultan ser ecuaciones que extreman una dada integral, entonces, bueno, también son ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del contexto, son y no son, ¿está bien? Así que bueno. Bueno, por supuesto, acá hicimos el ejemplo simple de una función que depende de una sola variable, ¿no? Imagínense que esta función dependiera de muchas variables, ¿eh? Muchas funciones, ¿no? Que tuviera muchas variables, o sea, sea una función conocida de muchas funciones distintas, ¿eh? Cada una de estas es una función de x también, ¿no? Y 1, y 2, y n son funciones de x. Y tenemos una expresión como esta, que tenemos que extremar. Bueno, el desarrollo es exactamente el mismo. Lo que hacemos es, si suponemos que las i son las que justamente hacen extrema la integral, cualquier variación de ellas alrededor de esas funciones me tiene que dar que la variación de la integral es 0, ¿no? Entonces, bueno, exactamente lo mismo que teníamos antes. El desarrollo de Taylor ahora será un desarrollo de Taylor en todas estas variables. ¿Está bien? Y el resultado a que se llega, en el desarrollo de Taylor esencialmente lo que hacemos es que sumamos para cada una de estas variables, hacemos un desarrollo como este, ¿no? Acá, ¿está bien? Acá tendríamos que sumar para las derivadas de f respecto de i sub k, por epsilon eta k, ¿no? Sería. Sumados para todos k. ¿Está bien?
Eso sería la única diferencia. De manera que acá lo que aparecería en el delta, en la variación de la integral, sería la sumatoria de esto derivado respecto de I sub k, ¿no? Por eta k derivada de I' k por eta' k. A ver, ¿qué es lo que está acá? ¿Ven lo que hacemos esto? Reemplazamos cada una de las funciones que extreman la integral por, bueno, la función más una perturbación. ¿Está bien? Una pregunta. Sí, dale. Al hacer ese Taylor, ¿no me debería aparecer alguna derivada respecto de X también? No, porque lo que está variando es la función I, y por lo tanto su derivada. X es la variable independiente, ¿no? La variable de integración. Ok. ¿Está bien? O sea, acá X no la estoy variando. Acá es la variable muda, digamos, la variable de integración. Lo que estoy cambiando son las I's, ¿no? Estoy modificando ligeramente las I's alrededor del valor que extrema la integral. ¿Está bien? Es un poco lo que comentamos antes, ¿no? El X haría las veces del índice K, ¿no? De las Q sub K. ¿Eh? Si vos pensás esta integral como una suma discreta, ¿no? Con un delta X, ¿no? Una cosa así. Esta sería una sumatoria sobre cada uno, en cada punto del espacio habría un delta X, ¿no? Asociado. Que sería fijo, ¿no? No hay. Y cada punto del espacio es un valor fijo. ¿Está bien? No sé si se aclara o Claro, sí, oscurece mucho, pero sí. sí. No, está bien, yo me imaginaba, voy a decir algo a ver si es equivalente a lo que vos me estás proponiendo. Sí. Yo pienso que en realidad esto debería darse en cada punto de X, entonces tomo como que X es fijo, porque tiene que darse en todos y en cada uno, que se logre o buscar un extremo de esta integral. Tiene que valer para cada uno de los X, entonces lo dejo fijo. En realidad lo que vos estás extremando es la suma sobre todos ellos, ¿no? Entonces no está claro, no es seguro Claro, que va a ser así. Por claro, ahí es en cierto. un caso se extrema en una parte que es más larga, pero se compensa con otra parte que es más corta, ¿no? Claro, sí, sí. Y así que no, eso no, al principio no es claro, pero lo que sí es que la X no la estás variando, ¿no? Es tu, digamos, variable independiente, la que Sí, de contabiliza el integración. punto que estás considerando. O sea, si querés, por definición, estás variando solo las I's. Entonces no. ¿Está bien? Está claro entonces más o menos que uno tiene esta expresión de acá. Y de nuevo, ahora viene algo parecido a lo que hicimos la otra vez. Si ahora todas estas funciones son independientes entre sí, o sea, yo puedo variar cada una de estas en forma independiente, estos zk pueden ser arbitrarios, no solo como funciones de x, sino que cada uno de ellos es independiente de los otros. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, podría tomar todos igual a 0 menos 1. Por ejemplo. Entonces, bueno, como antes, lo que tiene que ser 0 en ese caso es el corchete que multiplica a cada uno de los zk. Esto acá, ¿no? Perdón, Sí, decime. no entendí, de nuevo, no entendí por qué los NK son independientes en este caso. Supone que no hay relaciones entre las funciones estas, ¿no? Sí, ok. Entonces, si hubiera relación entre las funciones, cuando yo varío una, la otra tiene que variar de acuerdo a como le dice la condición esa. Ok, Entonces, los zetas no son independientes entre sí. ok. El de una y otra Pero, están relacionadas. o sea, son independientes en un sentido, digamos, como que forman una base de funciones. No, 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 no. No, en el sentido de que no tenés relaciones entre las funciones estas, las I1, I2 y N. O sea, no hay vínculos, No digamos. hay vínculo en ese sentido, claro. Ok, 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 listo. Ok, genial, Claro, gracias. porque vos efectivamente puedes variar arbitrariamente una de ellas, pero si hay vínculos, la otra va a quedar fijada. Cómo moverse también, claro. Claro. Ok, dale, No, gracias. no, por favor. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso, si realmente no hay
no hay dependencia no hay vínculos entre las funciones z, bueno, estos z son realmente independientes entre sí también, además de ser arbitrarios cada uno de ellos. Entonces, bueno, de nuevo tiene que ser 0 esto, ¿no? Y tenemos claramente las, bueno, ecuaciones ahora sí totalmente parecidas a las de Lagrange. Bueno, de nuevo, si hay vínculos, ya lo sabemos, lo podemos hacer muy fácilmente porque imaginemos que hubiera vínculos entre las funciones, ¿no? Hubiera relaciones entre las funciones de esta forma, relaciones tipo geométricas, ¿no? Parecidas, equivalentes a lo que serían los vínculos holónomos, ¿no? Si las y fueran las q, ¿no? ¿Está bien? Y x fuera el tiempo. Pero bueno, esto es en general, ¿no es cierto? Una relación entre funciones. Imaginemos que tenemos m de estas relaciones, como podríamos tener. Bueno, de nuevo, lo que decíamos recién, ¿no? El hecho de que se tenga que cumplir esta condición para cualesquiera sean estas funciones, quiere decir que cuando yo pongo acá los valores que extreman la integral, o los valores variados de la integral, en ambos casos se tiene que satisfacer la relación esta. O sea, tanto esto como esto tiene que ser 0, ¿no? O sea, cualesquiera sean los y, tiene que valer esto. Entonces, bueno, fíjense, si hago un desarrollo Taylor de este lado, me va a quedar que, bueno, que la sumatoria de las derivadas de la GR por epsilon eta, ¿no? Tiene que ser, me da esto de acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? O sea, esto de acá, desarrollado en Taylor, me daría que esto sería igual a esto, que vale 0, más las derivadas, ¿no? La suma de las derivadas. Y todo eso tiene que ser 0. O sea, fíjense que tenemos relaciones entre los desplazamientos ahora, bueno, los desplazamientos y las variaciones de las funciones, no sé, que son de esta manera. Ya no son independientes. ¿Eh? De nuevo, entonces, usamos el formalismo de los multiplicadores de Lagrange. ¿Eh? O sea, cada una de estas las multiplicamos por un delta R y sumamos para todos los delta R, lo cual me da un 0, que le puedo incluir dentro de la integral esta. ¿Está bien? Fíjense, entonces me quedará una integral de esta manera, de esta forma. La variación de esta correspondía a la variación de la función, de la integral, ¿no? Y esto se lo sumo. Es un 0 que le sumo, que viene de acá. Simplemente saqué la integral y el epsilon, la suma, perdón, y el epsilon un factor común, ¿no? Y el eta también, que estaba ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, de nuevo, siempre decimos lo mismo. Estos ahora no son independientes, hay m de ellos que son dependientes de los otros. Bueno, elegimos los lambda, los m lambda, de manera que justamente todo el corchete este se anule para los eta que son dependientes, ¿no? Con lo cual en la suma nos quedan solo los independientes, entonces por el argumento de antes se tiene que anular el corchete de cada uno de ellos. La consecuencia, bueno, que en ambos casos, ya sean dependientes o independientes, lo que se anula es el corchete, ¿no? Y tenemos las ecuaciones estas. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso son totalmente equivalentes a las ecuaciones también que habíamos encontrado de Lagrange, ¿no? Con vínculos holónomos, ¿no? Habíamos visto. Pero de nuevo, si tenemos relaciones entre las variaciones de la función, también obtendremos relaciones como estas, en general, ¿no? Donde, bueno, ahora esto no va a ser una derivada, esto no va a venir un desarrollo de Taylor, sino que va a ser relaciones entre los desplazamientos, las variaciones de la función, no relaciones directamente entre las funciones. ¿Está bien? Era lo que habíamos considerado como vínculos no holónomos, ¿no? Que no nos relacionaban las funciones o los q's, sino nos relacionaban los desplazamientos. ¿No? Bueno, no importa, pero en ambos casos, fíjense que el razonamiento es el mismo. Lo que importa es que uno tiene unas relaciones de esta forma entre los desplazamientos, ¿no? Bueno. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, por favor, dale. O sea que si Lagrangiano cumple estas ecuaciones también, digamos. No sé si está mal lo que estoy a punto de decir, pero... No, decirlo tranquilo. O sea, entonces, digamos,
O sea, el lagrangiano también optimiza un integral, ¿puede ser? Bueno, Porque sí, lo que vamos a concluir ahora es eso, que podemos deducir las ecuaciones de la ah, integral. Eso todavía no lo dijimos, ¿no? Por ahora estamos estudiando en principio ok, 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 el problema genérico. ¿Está bien? ok, Y, ok, sí, y- buenísimo. y estamos viendo que es totalmente análogo al caso de Lagrange, aun cuando tenemos vínculos, ¿no? Claro, ok, ¿Está bien? buenísimo. Gracias. O sea, y también la forma de incluir vínculos en un problema variacional, ¿no? Genérico, no necesariamente de la mecánica. De hecho, probablemente ya han usado esta forma de los multiplicadores de Lagrange cuando justamente hicieron problemas de extremos, ¿no? Y cosas así, de integrales y eso, en matemática. Es básicamente esto, ¿no? Bueno, entonces como comentamos, la identificación es directa, ¿no? Si la F es el lagrangiano, las Y son los Qs, ¿eh? Y la variable independiente es el tiempo, hay una equivalencia total entre, ¿no?, las ecuaciones de Lagrange, con o sin vínculos. Y fíjense entonces que lo que obtenemos, digamos, la conclusión que sacamos, es que las ecuaciones de Lagrange pueden obtenerse como justamente las ecuaciones de Euler-Lagrange, las que extreman esta integral, ¿no? La integral de la f, que es el lagrangiano, que es función justamente de las i's y sus derivadas, o sea, las q y los q puntos, y en general también de la variable independiente t, ¿no? Integrada entre dos puntos del tiempo, t1 y t2, dados fijos, y con la condición, recuerden, una de las condiciones que usamos, que era esencial, porque al ser una integral por partes se había ido esa integral, y eso venía de que las variaciones en los extremos eran ceros. O sea, los delta Q en T1 y en T2 eran cero, ¿no? O sea, estaban fijos los valores de Q en los extremos. ¿Mm? Entonces, bueno, con esas condiciones, la integral está entre dos tiempos dados, fijos, pero en general arbitrarios, ¿no? Y con la condición de que las funciones tomen valores dados, fijos, en esos tiempos extremos, T1 y T2, me dicen que justamente las soluciones, las trayectorias del sistema físico, las que cumplen las ecuaciones de Lagrange, son justamente las que hacen extrema esta integral. ¿Mm? Y bueno, eso es lo que se conoce como el principio, se lo llama de mínima acción, en general típicamente es el extremo es un mínimo, ¿está bien? Pero bueno, la integral esta entonces toma un nombre particular que se llama acción, la S, ¿no? La integral del lagrangiano entre dos tiempos dados. Y la conclusión entonces es que en las trayectorias reales, las que se verifican en la práctica, la integral esta es un mínimo o un extremo general. ¿Está bien? Bueno, ese es un principio, digamos, uno lo puede elevar al nivel de principio y decir, bueno, yo ahora no, por ejemplo, imaginemos que no uso el principio de los trabajos virtuales, ahora uso el principio este, que se llama principio de Hamilton, y digo, bueno, dado Lagrangiano, que en principio lo tendré que escribir, ¿no?, como la diferencia entre la energía cinética y la potencial, o alguna función, digamos, dada, las trayectorias del espacio físico, digamos, están dadas por ecuaciones que se deducen de extremar esta integral, esta acción, ¿eh? Entonces, por ejemplo, podría usar técnicas diferentes. Si yo escribo esta integral, bueno, cualquier técnica que me dé cuál es el extremo, cuáles son las Qs que hacen que esto sea extremo, me va a dar las trayectorias. ¿Está bien? Una forma, bueno, evidentemente es usar las ecuaciones de Euler-Lagrange que salen de extremar digamos, de la solución de un problema de extremo genérico como este. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese es el nuevo principio que llamamos principio de Hamilton y que, bueno, vamos a elaborar bastante más después, pero por ahora, digamos, notamos más que nada la relación que hay entre extremos y ecuaciones de Lagrange. ¿Está bien?
Mando, perdón, tengo una Decime. pregunta. Sí, por favor, dale. La primera, en realidad, dos, pero la primera es cortita. Sí, correcto. ¿Esto es tu apunte? Porque Sí, estaba buscando recién como para ubicarme, porque tuve problemas con la compu y entré como 15 minutos tarde a la clase. Ah, no, sí, sí, es el apunte, es el apunte. Bárbaro, genial. Estaba, estaba, O sea, como para darme una idea, o sea, estás integrando un lagrangiano en un tiempo t determinado, en un tiempo diferencial. no, lo estás integrando entre dos tiempos dados, T1 y T2. ¿Está bien? Ok, igual después le pego una buena leída y No, está reveo bien. la clase que diste. Ah, no, está bien, sí, está grabado, sí, después espero subirla en un ratito. Pero sí, efectivamente, vos tomás el lagrangiano. Claro, ¿qué pasa? Bueno, en teoría no sabés cuáles son estas QE, porque hasta que no resolvés el problema no las sabés. Lo que sí sabés es que si las QE son las que resuelven el problema físico, digamos, ¿está bien? ¿Cuál problema físico? El problema físico es que las trayectorias de las partículas entre T1 y T2, que van desde Q1 a Q2, perdón, desde Q1 en T1 a Q1 en T2, desde Q2 en T1 a Q2 en T2, bueno, desde Qn en T1. O sea, los valores de las Q están fijos, ¿no? O sea, las partículas salen de un Q sub K en T1 y llegan a otro Q sub K en T2, fijos. ¿Está bien? Lo único que sabes, ¿no? Dónde salen y a dónde llegan. Y bueno, y las trayectorias que justamente físicas que llevan la partícula del punto inicial al punto final, bueno, esas hacen que esta integral sea un extremo. ¿Está bien? Ok, tengo la idea, tengo Eso la es idea. todo. Fíjense que uno dice, bueno, estoy fijando los valores de las coordenadas en el tiempo inicial y el tiempo final. ¿Está bien? Bueno, pero recuerden que son valores genéricos, ¿no? Y justamente, si yo fijo, imagínense, para definir una trayectoria en forma unívoca, ¿qué tengo que dar, por ejemplo? Tengo que dar la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Eh? Con eso defino unívocamente una trayectoria. Bueno, acá la defino de una manera un poco alternativa, ¿no? En lugar de dar la velocidad inicial, doy la posición final. Posición inicial y posición final. Imagínense que tendría que darle justo la velocidad inicial apropiada para que llegue a la posición final que uno quiere, ¿no? Entonces es equivalente dar esas condiciones para fijar unívocamente una solución. ¿Está bien? O sea, eso es lo que me está diciendo cuando digo que están fijas los valores iniciales y finales de las posiciones, ¿no? De las coordenadas. Pero son arbitrarios, están fijos, pero son arbitrarios. ¿No? Eso es lo importante. Cualesquiera que sean, siempre que estén fijos, me hacen que esto sea extremo para las trayectorias correctas. ¿Está bien? Eso sería todo el concepto. Bueno, digamos, como ejemplo de operativo y que es útil también para los problemas, veamos si tiene un poco con más detalle el problema de la histocrona. ¿Está bien? ¿No? Que era encontrar la curva por la cual descendía en el tiempo más corto una partícula sin fricción entre dos puntos dados y con acción solo de la gravedad. ¿Está bien? Bueno, habíamos visto más o menos cómo se escribía el tiempo entre el total de recorrido, que era la integral esta, que tenía la forma apropiada. Entonces, bueno, ya sabemos que para que esto sea un extremo, se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Que son estas, como lo habíamos deducido originalmente. Bueno, acá viene un truco que es útil y que lo vamos a usar también muchas veces. ¿Qué pasa cuando esta función no depende explícitamente de x, no? Fíjense que en la deducción general habíamos incluido una dependencia en x acá. Bueno, ¿qué pasa cuando no depende de x? Que es el caso particular de este problema, ¿no? O sea, la derivada parcial de f respecto de x es 0. Bueno, entonces, fíjense que si uno hace esta derivada, ¿no? Propone esta derivada acá, y la desarrolla, bueno, acá de que, bueno, por supuesto, esta es la derivada total, ¿no? Cuando es una derivada total, tiene que derivar esta función respecto de todos sus argumentos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la derivada de f respecto de x es la derivada de f respecto de y por y', más la derivada de f respecto de y' por derivada de y' respecto de x, o sea, por y segunda. ¿Está bien? Bueno, como dijimos que no depende de x, no hay ninguna derivada parcial de f respecto de x. ¿Está bien? Bueno, después sigue menos la derivada de y' respecto de x, o sea, y segunda por df de y'. Bueno, menos y' por la derivada de x de esto, es lo que tenemos acá. Bueno, fíjense que estas dos cosas se cancelan. Bueno, estos se cancelan. Me queda esto. Y fíjense que como esta justamente es la ecuación de Euler-Lagrange, esto es igual a 0. Si saco factor común y prima, me queda esto que es lo que tiene que ser 0 porque la f es la extrema, ¿no? Bueno, entonces fíjense que esto me está diciendo que la derivada total de esto vale 0. O sea que esto de acá es constante. Fíjense que para que esto valga tuvimos que usar que df a de x parcial es 0, ¿no? Que no aparece acá un df a de x. Si no aparecería acá cuando hacemos esta derivada de f respecto de x total, aparecería un df a de x parcial. Bueno, eso no está. Entonces, bueno, entonces en esas condiciones, fíjense que tenemos siquiera una primera integral, en lugar de esta ecuación. En lugar de tener esto, que fíjense que acá tenemos derivadas segundas de f, ¿no? Cuando hacemos esta derivada total, la desarrollamos, acá van a aparecer derivadas segundas de f. Bueno, acá tenemos una expresión equivalente en la cual no hay derivadas segundas. Es una expresión más sencilla. Entonces, bueno, esto es equivalente a esto en este caso. Bueno, entonces ahora simplemente hacer la cuenta esta. ¿Está bien? Donde la f es la que ya conocemos, la Brachistocrona. Así que bueno, la cuenta esta de acá está ahí desarrollada, bueno, bastante. ¿No? Y lo que tenemos entonces que esta expresión de acá, que tiene que ser constante, esta, es igual a esto. O sea que esto de acá tiene que ser constante. Bueno, obviamente para que esto sea constante, lo que tiene que ser constante es esto que está acá, ¿no? La raíz de i por la raíz de 1 más i' cuadrado. O bueno, en lugar de la raíz puede ser su cuadrado, ¿no? O sea que i por 1 más i' cuadrado tiene que ser constante. Para que esto sea constante. O sea, fíjense, la condición entonces que me determina cuál es la curva i de x, ¿no? Que minimiza el tiempo de recorrido, tiene que cumplir esta condición de acá. Que esto de acá sea constante. ¿Está bien? Bueno, bueno, lo que está escrito acá, ¿no? Que esto acá tiene que ser constante. Bueno, hay una nota, un warning ahí, ¿no? Uno dice, salió de igual 0, entonces la constante vale 0, pero no porque esto acá puede ser infinito, ¿no? ¿Está bien? Imagínense que empieza en forma, la curva empieza en forma vertical. O sea, I' es infinito. Entonces, bueno, este producto puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces la constante no necesariamente es 0. Bueno, uno, bueno, debería resolver esta ecuación. ¿Está bien? Pero, de nuevo, se muestra más o menos rápido cuál es la solución y de paso se da un poco más de sentido a la solución, ¿no? Ustedes conocen la cicloide, ¿no es cierto? ¿La han visto, la cicloide? O sea, el punto que describe, digamos, la trayectoria que describe el punto alrededor de una circunferencia que rueda sobre un plano. ¿Está bien? Imagínense acá, este cilindro acá rodando apoyado, bueno, sobre este plano, sobre el techo este, ¿no? Este sería un techo. Y gira sin deslizar, rodando sobre ese techo, en contacto con ese techo. Entonces, un punto cualquiera, por ejemplo, el punto este que original acá en el origen, bueno, se moverá a medida que esto, bueno, por supuesto, esto se mueve para acá, pero también está avanzando, ¿no? De manera que el punto este en realidad está haciendo algo así, ¿no? Se está moviendo de una manera complicada.
Bueno, por supuesto, si ponemos que esto está girando con velocidad angular constante, para hacerlo más simple, ¿no? Conceptualmente, fíjense que la posición del centro este, ¿no? Se desplaza, ¿está bien? Con velocidad constante omega por A, ¿no? Omega es la velocidad angular y A el radio del cilindro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la posición del centro será esta, y por supuesto el centro está siempre fijo en I igual menos A, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno contabiliza, esto es en general, si la posición que va a tener el centro en un tiempo arbitrario, ¿no? Partiendo justamente de esta posición. Y bueno, si uno contabiliza, digamos, cuánto ha rotado en términos, ¿no? del omega t, fíjense que entonces la posición de este punto que hemos individualizado, la podemos dar en forma geométrica, ¿no? ¿Está bien? Conocemos cuál es la posición de este punto y bueno, y después simplemente le sumamos las diferencias que hay acá y acá, ¿no? ¿Está bien? Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta de lo anterior? Sí, por favor, dale. ¿De acá? No, ¿De esto o sí, de...? de eso. O sea, Sí, quería saber, más bien por curiosidad, sí. o sea, ¿se puede resolver esta ecuación diferencial así analíticamente? Sí, O pero quizás cuál es la trayectoria ya, digamos. bueno, Y te va a quedar lo que pasa es que te va a dar unas funciones trascendentes que no te dicen mucho. ah, ok, ¿Eh? ok, ok. Ok, ¿Está bien? No, si hubiera dado un seno, un coseno, no te estaría contando todo esto. No te preocupes. claro, ok, ok. Ok, No, no, buenísimo. Gracias. no, no. No, lo que quiero decir es simplemente es que, digamos, lo que estoy mostrando que si quieren lo pueden ver tranquilos ustedes en estos apuntes, ¿no? Que están subidos, que, que la trayectoria, que es trivialmente descriptible, ¿no? Fíjense, simplemente la posición X del punto será la del centro, bueno, le sumamos o restamos, ¿no? El A por seno de omega t o coseno de omega t, ¿no? ¿Eh? ¿Está bien? Acá le estamos sumando el A coseno omega t o le restamos A coseno de omega t para tener Volví. el X o el Y. ¿Está bien? Eso es fácil. O sea, la posición sería esta. Entonces, bueno, en un diferencial t avanzará el de X y el de Y de esta manera. Diferencial, ¿no? Diferencial t tendremos. Y entonces, bueno, la derivada de Y a de X será de esta forma. Su cuadrado será este. Y bueno, y 1 más y' cuadrado, que es lo que queremos calcular, nos da esto. ¿Está bien? Es todo relaciones trigonométricas simples. Y entonces justo lo que queremos calcular, y por 1 más y' cuadrado, es justamente esto. El y es la función que escribimos antes. Y fíjense que se cancela la dependencia y me queda una constante. O sea que, digamos, la trayectoria de ese punto me describe efectivamente una trayectoria que cumple con la condición que le estoy pidiendo para que sea extrema la integral. Bueno, esa es la famosa cicloide, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, las puedo parametrizar de esa manera, la cicloide, como justamente el recorrido de ese punto. Y fíjense que en realidad el tiempo que usé acá es no tiene nada que ver con el tiempo real, ¿no? De la partícula. Es un tiempo... Acá supuso un movimiento con velocidad angular constante para escribir en forma sencilla la posición del centro del cilindro y cosas así. Pero en realidad lo que parametriza la curva es el omega t. Sería un lambda, digamos, el factor que me parametriza la curva, ¿no? Es un parámetro omega t que es adimensional, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión, así como la pusimos, como elegimos el punto este de la curva, salía justamente el punto que queríamos, x1 y 1 igual a 0, ¿no? Lo que nos falta es llegar al punto correcto de x2 y 2, ¿está bien? Entonces, bueno, si el x2 y 2 se corresponderá a los valores correctos de x2 y 2 a un dado tiempo del parámetro, a un dado valor del parámetro, omega por t, ¿no? Acá lo llamo omega t0. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, lo que uno tiene que hacer acá es elegir esto para que se cumpla esta condición, ¿no? Elige el A
y el omega T0, los dos parámetros libres de la cicloide, el radio del cilindro y el parámetro este. Esta es una ecuación, si quiere, un sistema de ecuaciones para elegir el A y el omega por T0. Fíjense que es trascendente, ¿no? Acá, pero bueno, no importa. Entonces uno puede elegir, dado los puntos estos de llegada, el punto de llegada, calcular los parámetros del cicloide y tiene ya en forma completa la solución, ¿no? ¿Está bien? Se elige el lambda 0, bueno, es lo que está acá, ¿no? Elige el parámetro lambda 0, el final, o sea, el punto final de la curva, y el radio del cilindro. Y entonces tiene parametrizada la trayectoria, la cicloide de esta manera, ¿no? Trayectoria geométrica, ¿no? La curva ahí de X, que es lo que importa. Fíjense que no es la trayectoria del tiempo de la partícula, no es la curva a lo largo de la cual se mueve la partícula. Bueno, y si uno quiere calcular el tiempo, hace la cuenta, ya lo habíamos calculado, ¿no? El tiempo en general es este, para una curva cualquiera, ¿no? Acá habíamos puesto una curva cualquiera que iba de I1, X1 a I2, X2. Tardaba este tiempo. Bueno, si uno usa la curva que la minimiza, nos da este valor, ¿no? Si uno se la cuenta, sabe que esta constante vale menos 2A. Bueno, y usa eso, fíjense que la integral se hace trivialmente. ¿Está bien? Y bueno, y el tiempo de recorrido es este de acá. O sea, uno puede calcular el tiempo de recorrido. Bueno, y para comparar, uno pone, como está en el Museo de Matemática, ¿no? Está comparada la cicloide con una recta, ¿no? Que va entre los mismos puntos. Bueno, imaginemos que tenemos una recta entre los mismos puntos. Bueno, entonces podemos calcular el tiempo también, que le llevaría a recorrer la partícula a lo largo de la recta. Bueno, y nos da esto acá. ¿Está bien? Bueno, y acá tienen, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Si uno pone acá todas las distancias están en metros, horizontal y vertical, y los tiempos de recorrido están en segundos, ¿no? El tiempo más corto siempre es para la cicloide, ¿no? Esta de acá. Pero fíjense. Bueno, este es parecido al que está en el Museo de Matemática, ¿no? Un poco más largo, ¿no? Son como 20 metros de horizontal y 10 metros de vertical. Pero no importa. Es para que tarde un tiempo un poco más apreciable. Bueno, acá hay varios ejemplos con distintos puntos finales, ¿no? Fíjense. Incluso para algunos puntos finales, por ejemplo, si el punto final está muy horizontal y lejos, no alcanza con una sola rama de la cicloide, necesitamos dos, ¿no? O sea, la partícula tiene que hacer. Fíjense que hacer esto, llegar hasta acá y volver así, le lleva menos tiempo que ir a lo largo de esta recta, ¿no? Fíjense, ahí están los tiempos. O incluso todavía más. ¿No? O sea que efectivamente, bueno, por lo menos con el ejemplo entre una cicloide y una recta, la cicloide es siempre la más rápida. ¿Está bien? Bueno, ese es el ejemplo completo de un cálculo. Este problema tiene interés histórico, esto lo propuso Bernoulli a fines del siglo XVII. Está bien, como un problema planteado. Y bueno, uno de los que lo resolvió fue Newton, junto con Bernoulli también. Así que bueno. A ver, ¿qué hacemos? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Me perdí cuando estabas en el PDF al principio, mitad, más o menos. No me acuerdo si era la ecuación 24 o la hoja 24. Sí. Es un pasaje de una ecuación a otra ecuación. ¿Acá, en esta? Claro, en el PDF ese, creo que era la hoja 24. O la página. Cariño. Sí, eso yo te digo. Esta. Sí, ahí. Ah, sí, está bien. La cariño 24. Sí, sí. La primera ecuación que aparece ahí, Sí. ¿cómo llegaste a eso? O sea, de la hoja anterior a eso, ahí me perdí. No, la hoja, esto es una propuesta directamente, ¿no? Este es O sea, uno sí de que los, había hecho la este es uno de derivada los términos.
Este es uno de los términos que aparece en la ecuación esta, acá, acá. Sí. Ah, perdón. De esa, perdón, usando cómo usaste esa y pasaste abajo, a la segunda. Ah, no, está A la bien. segunda. Sí, bueno, eso está claro, ¿no? Que esto, ese término lo puedo reemplazar por esto. Y Claro, lo fíjate reemplazás por eso. que este término de acá, entonces, en ese caso, te queda lo puedes integrar directamente por una derivada total, ¿no? Ahí Ok. es la derivada de esto respecto de x por dx, integrado Ajá. entre x1 y x2. O sea, te queda Ah, ok. esto evaluado en x1 y x2, pero eta tiene que cumplir que vale 0 en los extremos, lo que está Ujú. escrito acá, ¿no? Porque tiene que ser la función que variamos, ¿está bien? Tenía valores fijos en los extremos, así que no puedo, en los extremos no puedo variar. ¿Eh? Ujú. Cualquiera sea la i, ya sea la que maximiza, minimiza o lo que fuera, o cualquier otra, tiene que cumplir que los valores en x1 y x2 están dados. ¿Está bien? Esa es la condición que uno le impone. Ok. Sí, me había perdido en esa parte, no estaba en No, está bien, otra. perfecto. No, sí, todo lo que. ¿Está bien? Ujú. Cuando sí, te Sí, quería hacer decime. una pregunta con Por- respecto, porque más o menos estoy entendiendo la idea de las teóricas, pero le tengo que mandar más mecha para, nada, porque me parece muy interesante aparte también, como a para ver, a ver. entenderlo. Vos estás siguiendo bien el hilo del apunte, o sea, tus clases van a estar muy de acuerdo a tu apunte, Sí, estoy más, sí, viendo. va a ser más ampliado sobre ampliaciones sobre el apunte, pero sí, básicamente sí. Usando sobre todo la notación y un poco la profundidad también, ¿no? De los temas. Lo que puede estar Vos, lo que puede faltar en el apunte es algún desarrollo más, ¿no? claro, yo noto que estás como tipo explicando fragmentos del apunte y después tiras ejemplos prácticos como para que Sí, cierre la idea siempre. un ¿Vos poco más. recomendás como que leamos un par de veces lo del apunte, veamos un ejemplo tuyo y complementar con algo más? ¿Alguna otra demostración, algún libro con el que te hayas basado? Y bueno, digamos, el libro que tiene todo esto es el Goldstein, ¿no? El Goldstein tiene, por supuesto, todo esto y mucho más, ¿no? Pero sí, yo en realidad seguí varios libros, pero tomé un poco de acá y de allá, pero estas cosas son bastante comunes, digamos, están en casi todos lados y la misma forma. El Goldstein tiene todo esto, ¿está bien? Sobre todo las Buenísimo, últimas buenísimo. ediciones, ¿eh? Ok, ¿Eh? bárbaro. No. Entonces, más o menos esto, ¿alguna duda en particular sobre el tema este? Bueno, por supuesto, lo mejor es usarlo, ¿no? Además de tratar de volver a deducirlo, usarlo en algún ejemplo. El truco ese de Fernando, del... Sí, decime. Dime. el PDF de la braquistócrona, ¿ese lo vas a subir o ya está subido? Ah, no estaba subido en el campus. Ah, a ver, a veces Me parece que no. tengo, tal vez, tengo un recuerdo inducido de que lo había subido. Bueno, no, lo subo entonces. Pensé que ya lo había subido. Está bien, falso Buenísimo, gracias. recuerdo. No, gracias. Gracias por recordarme, ¿no? Ahora, eh, bueno, si quieren, damos una pequeña vuelta de tuerca y terminamos por hoy. ¿Está bien? Que es un principio también que tiene interés histórico, que fue de hecho el que precedió a estos principios de Hamilton y eso, y que bueno, que además tiene interés práctico porque una de las cosas que nos permite es calcular directamente las trayectorias geométricas, ¿no? Fíjense que el principio de Hamilton, de extremar, digamos, la integral del lagrangiano, lo que me permite calcular qué son las trayectorias, ¿no? Los Q de t, la forma que tienen en función del tiempo las posiciones de las partículas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, hay este otro principio que es el de Maupertuis, no sé cómo se llama, ¿no? Que, que nos permite calcular las trayectorias geométricas, no cómo se van, digamos, dibujando a medida que transcurre el tiempo, sino la forma geométrica que tienen directamente. O sea, uno saca el tiempo del problema y le quedan las trayectorias geométricas, ¿no? Bueno, ese es lo que se llama el principio Maupertuis. Bueno, uno lo puede deducir, por supuesto, del principio este de Hamilton más general, ¿está bien? Bueno, ¿y cuándo vale el principio de Maupertuis? Bueno, vale cuando la energía mecánica se conserva, ¿no? ¿Está bien?
Cuando la energía mecánica, la energía cinética más la potencial, es una constante. En esos casos. Bueno, con el principio de Hamilton es la integral del lagrangiano. Bueno, el lagrangiano que esté menos b, ¿no? Lo puedo escribir así. Si la energía potencial la despejo de acá como e menos t, fíjense que me queda entonces que el lagrangiano lo puedo escribir como 2 veces la energía cinética menos la energía mecánica, que es una constante, ¿no? Con lo cual me queda esta integral de acá. Esto lo puedo integrar directamente, si no es constante. ¿Está bien? Bueno, la energía cinética consideramos que tiene la forma genérica esta, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que cuando escribimos, ¿no?, la energía cinética en términos de x punto, ¿no?, de las partículas, como los x puntos son funciones lineales de los q puntos, ¿está bien? Eso recuerdan cuando habíamos deducido las ecuaciones de Lagrange. Las x puntos eran funciones de los q y de los q puntos, en forma lineal. Entonces, bueno, la energía cinética del sistema en general va a quedar cuadrática en los q puntos, ¿no? De esta manera. Está bien, con formas genéricas de esto de acá. Entonces, bueno, y esto es A es acá serán funciones de los Q's, ¿no? Está bien, la dependencia en Q punto aparece en forma lineal en los X puntos. ¿Está bien? De manera que X punto al cuadrado, digamos, va a quedar una función cuadrática en Q punto, pero estos factores van a ser funciones solo de los Q's, ¿no? Fernando, perdón, tengo una pregunta. Sí, claro. Vos acá me dijiste como que la energía es constante, ¿no? La energía... La mecánica. La suma, la energía mecánica total, ¿no? Sí. Pero es como constante, instante, ¿no? Porque varía en función de t y de b. Sí, claro, sí. Pero al estar integrando con respecto al tiempo, No. es como... No, pero es constante, ¿no? Como me confunde eso. Es constante. Digamos, acá estamos escribiendo el lagrangiano, ¿no? Que si b lo escribís como e menos t, te queda esto, ¿no? 2t. Sí, bárbaro. Eso Bueno, sí lo entiendo. Está bien, y esto de acá es una constante, no hay Claro, vuelta. ahí veo. Claro, por eso lo escribiste aparte como, claro, separaste las integrales La separé, y ahí claro. pusiste el diferencial Sí. de tiempo. Fíjate Ahí va. que vos comentás que el E está cambiando, bueno, que no cambia, pero que se está compensando B y T, está metido en que acá te apareció 2 veces la energía cinética. Está metiendo las variaciones de B acá. Acá me hacía ruido de que estés integrando, claro, pero asumís constante, bárbaro. No, O sea, sí. si no fuera así, ahí se nos va todo. No, por supuesto, para que valga este principio tiene que ser constante la energía mecánica, ¿no? Perfecto, O sea, si no, no podés. Bueno, si es constante, bueno, esencialmente este término acá es una constante y encima están fijos estos puntos, así que en la variación esto no cambia, ¿no? ¿Está bien? La E está fija. Disculpa, ¿te puedo hacer otra consulta sobre la energía cinética? Sí, por favor, dale. Que yo no estaba enterado al menos y no entiendo bien por qué esa es la fórmula genérica de la energía cinética. O sea, hay diferentes partículas modificando la energía de la otra partícula. No, pensá que escribir la energía cinética en la forma estándar, ¿no? La sumatoria de un medio por mi por x punto i al cuadrado. Sí. Bueno, x punto i, como xi es una función de los q's, Sí. ¿está bien? Y eventualmente del tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, está bien, no importa. Es una función de los q y del tiempo, ¿no? Entonces, el x punto, que lo escribís como la derivada de x respecto de q ¿no? Por q punto, Sí. te queda como una función lineal en los q puntos. Entonces, cuando haces el x punto al cuadrado, aparte, cada x punto ahí en principio es una suma sobre todos los q puntos, ¿no? Si el x dependiera de varios q's. Claro.
Claro, bien? ok, ya entendí. Sí, sí, Entonces, cuando sí. se eleva al cuadrado, se mezclan entre sí. Claro, se entremezcla todo y quedan constantes arbitrarias y con. Ok, ya entendí, ya Claro, entendí. ¿está bien? Ok, ok. Buenísimo, gracias. Sí, hay una pequeña cuestión de que como acá se está conservando la energía mecánica, ¿está bien? Eh, los X y no dependen del tiempo, ¿no? Depende de los Q nada más y no del tiempo. ¿Está bien? Piensen un poquito por qué sería eso. Digamos, recuerden, ¿por qué los X dependen del tiempo, ¿no? Además de depender del Q, dependerían del tiempo en general. ¿Está bien? Eso venía de los vínculos, ¿no? De los vínculos que dependen del tiempo. Entonces, bueno, si hay vínculos que dependen del tiempo, están haciendo trabajo y la energía mecánica no se conserva, ¿no? Entonces, para que justamente en las condiciones en que la energía mecánica se conserva, los vínculos no dependen del tiempo, entonces las X y son función solo de los Q y no del tiempo. ¿Eh? Fernando, te iba a preguntar justo sobre ¿Qué? eso, ¿no? O sea, Ah, dale. acá me decís que los vínculos no dependen del tiempo, es decir, no me acuerdo bien la definición, serían todos vínculos holónomos entonces, no habrían vínculos no holónomos en No, esta no, 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 consideración. no, no, la dependencia del tiempo no viene tanto por la cuestión de holónoma o no holónoma, sino que el vínculo depende del tiempo explícitamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, el ejemplo patrón también, el aro que tiene una partícula nebrada, ¿no? Si el aro está forzado a rotar de una manera dada, por ejemplo, alrededor de un eje vertical, digamos, con velocidad angular constante, por ejemplo, entonces ese es un vínculo sobre la partícula que depende del tiempo. ¿Está bien? Fíjate, Ok, ok. en ese caso la fuerza de contacto del aro sobre la partícula está haciendo trabajo sobre la partícula, ¿no? La normal del aro al arrastrar consigo la partícula está haciendo trabajo sobre la partícula. ¿Está bien? En ese caso no se conserva la energía mecánica. Acá no podrías aplicar ese principio. Claro, claro, exacto, perfecto. Entonces, fíjate, en ese caso, si no, pero si no, ahora no depende del tiempo, las posiciones de la partícula están dadas en términos de las Qs solas, pero el tiempo no aparece, ¿no? Porque ningún vínculo depende del tiempo. Estamos pensando también en vínculos solo holónomos, ¿no? De manera que escribís los X como función de las Qs. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto, que la energía cinética es una forma bicuadrática en las Q punto, ¿no? ¿Está bien? Fíjense eso. Después, más adelante vamos a ver todo esto con más detalle, pero digamos, es más o menos, por estas consideraciones, más o menos directo que debería ser así, ¿no? Estas cosas son... De hecho, uno los puede escribir, ¿no? Explícitamente, todas esas cosas. Una vez que conoce los X y como función de los Qs, escribe X punto en módulo al cuadrado y lo suma y le va a dar una cosa así. ¿Está bien? Con esto conocido. Fernando, perdón, antes de que sigas, hicieron una pregunta del chat. Preguntaron si Perdona, si quisiste no lo decir veo. vínculos reono. Por claro, te lo leo porque sé que vos compartiendo pantalla no lo ves. Tipo, Sí, sobre sí. unos vínculos que no sé de qué estás hablando, pero te hicieron esa pregunta. Sí, los vínculos que dependen del tiempo, sí, se los llama reónomos. Sí. Sí, también, pero bueno, también se lo puede llamar que dependen del tiempo. Pero para no confundir, digamos, sí, a veces es medio confusa pero sí, lo van a encontrar en algunos libros como reónomos, como que reaccionan hay reacción sobre las partículas debido a... ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es entonces escribir que acá, el diferencial de tiempo que aparece acá, fíjense que lo podemos despejar de esta relación entre energía cinética y estos desplazamientos. ¿Está bien? Si quieren multiplico T por la energía cinética por el diferencial del tiempo al cuadrado, y entonces cada uno de estos me va a dar un dq, ¿eh? dq y dq. Acá está escrito de una manera un poco no ortodoxa, ¿no? Pero bueno, no importa. Si quieren, piénselo como que estoy multiplicando por dt al cuadrado, la energía cinética. Entonces, bueno, entonces puedo
si paso dividiendo la energía cinética, puedo deducir que el diferencial del tiempo lo puedo escribir así. ¿Está bien? En términos de los diferenciales de variación de las variaciones de las coordenadas de la partícula en el tiempo de t, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, la expresión esta, 2t por dt, la puedo escribir así, ¿no? Fíjense que me queda el 2t acá arriba, la integral, dentro de la raíz cuadrada de la integral. Entonces, bueno, queda una expresión de esta forma. Y de nuevo, cuando uno hace las variaciones, como esto es constante, ¿está bien? Recuerden que los puntos iniciales y finales están dados. Eso quiere decir que la energía mecánica está determinada, tiene un valor dado fijo, no puede estar variando junto con las trayectorias. Porque el punto inicial y final son fijos, eso dice que solamente eso fija la energía mecánica. Bueno, y T2 y T1 también son fijos, así que todo esto es una constante para la variación. ¿Está bien? Entonces, realmente cuando se varía S, lo que varía es esto acá. Entonces, bueno, se le puede llamar a esta parte de acá, sin esto, la acción reducida. Aparece muchas veces llamada así. Estoy poniendo acá. Entonces, bueno, para hacer la variación, ¿qué hago? Bueno, por ejemplo, para llevarlo a la forma usual, puedo tomar, ahora que tomo como, digamos, variable independiente una de las Qs, llamamos la Q1, por ejemplo, y escribimos todas en función de la Q1, las variaciones de las, ¿no? Recuerden, cada una de estas es una función del tiempo. Y Q1 es una función del tiempo. Entonces yo puedo invertir la relación, ¿no? Escribir T en función de Q1. Y entonces todas me quedan expresadas en términos de Q1, por ejemplo, como variable independiente. Una variable geométrica que no el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera, por ejemplo, bueno, puedo escribir estos diferenciales de esta manera, ¿no es cierto? Si son todas funciones de Q1, ¿está bien? Estos diferenciales los escribo así. Cada uno de ellos es de QI respecto de Q1 por diferencial de Q1, bueno, de QJ de Q1 por diferencial de Q1. El de Q1 al cuadrado lo saco de la integral, de la raíz cuadrada, quiero decir. Entonces, fíjense, me queda una expresión como esta. Y esta tiene exactamente la forma que habíamos visto, ¿no? Es una función de las Qs y de sus derivadas, integradas en esta variable, entre dos dados puntos inicial y final, ¿no? Q1 y Q1'. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno extrema esta relación geométrica ahora y busca las funciones Q de Q1, o sea, fíjense que son relaciones geométricas, posiciones en función de una posición. Estos son constantes. Esta es una constante, perdón, y esta es una función justamente de las posiciones también, o sea, de las Qs, y que incluyen el Q1, la variable independiente, ¿no? O sea que todo esto tiene la forma correcta de las variaciones de las integrales que estamos variando, ¿está bien? La integral de una función genérica que depende de las funciones y de sus derivadas, y de la variable independiente, ¿está bien? Entonces, bueno, extremando esto uno va a encontrar la forma de las trayectorias, ¿está bien? Y este es el principio de Maupertuis, que históricamente es un principio que fue anterior al de Hamilton, ¿no? Bueno, ahí está contado un poquito, ¿está bien? Las cuestiones. De hecho, Maupertuis, si uno lo busca, van a ver que era un personaje muy interesante, ¿no? No era un físico profesional, era más bien político y un personaje, un filósofo político, hacía muchas cosas. Y su principio lo tomó desde el punto de vista más bien filosófico, ¿no? Como un principio de la naturaleza, principio de economía de la naturaleza, que hacía que algo fuera mínimo. Fernando, No te se iba a preguntar desarrollaba. con respecto
Sí, Te iba a preguntar con respecto a estas cosas, ¿no? O sea, tipo, sí. Maberti hizo este principio, pero el chabón lo formuló así No, 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 de no, no. bien, ¿no? No, no, Digo, no. De hecho, está un poco, ahí en la nota histórica de los apuntes está contado un poquito mejor, sí. Él lo hizo en forma muy elemental e incorrecta, además. No conozco los detalles, pero el que lo hizo correctamente fue Lagrange. ¿eh? Acá, porque acá voy está, notando, acá está, en 1746 lo postuló. De una manera así muy elemental y para movimientos muy simples, ¿no? Típicamente caídas libres y cosas así. ¿Está bien? Y el, porque voy notando que muchas veces en la historia de la física, tipo, como que, no sé, como pasó con Faraday, como que el tipo lo descubrió, pero después otra persona lo escribió, así bien claro, sí. formal y bien como... Claro, sí, Maupertuis lo postuló y digamos, y mostró que funcionaba para casos muy simples, ¿no? Pero no en forma genérica. El que lo hizo en forma genérica fue Lagrange, parece. ¿Está bien? Sí, acá lo dice, ¿no? Euler y Lagrange fueron los que lo formularon correctamente. Pero sí, sí, son intuiciones, ¿no? Intuiciones primero que se van desarrollando de manera un poco elemental y bueno, después van haciéndose más abstractas y cosas así, evolucionando. Perdón, Fernando. Sí, decime. No, no entendí por qué QI tiene que ser distinto, o sea, I tiene que ser distinto de 1. Ah, porque la variable independiente, estamos sumando para todas las variables, ¿no? Para las variables dependientes, las Q estas. Claro, está bien. En principio, ¿habría alguna forma específica de elegir esa Q1 o podría ser No, puede ser cualquiera de las que estén cualquiera, ahí disponibles? Claro, o puede sea, ser es cualquiera, sí. una que me sirve para hacer la cuenta, porque si no me quedan esos diferenciales adentro de la raíz que es Claro. medio imposible de calcular. Ah, no, no, no. No. Otra cosa, por ahí, digamos, entendí mal la pregunta cuando decías el Q1. Acá las variaciones son sobre todo las funciones, pero no Q1 porque es la variable independiente. Pero en la suma esta sí está Q1, ¿eh? Sí, sí, ahí después lo viste. Ah, Gracias. no, no, por eso, sí, sí, no, no, está bien. Porque, bueno, acá te queda 1, pero te aparecerá A, ¿no? 1, 1 y todo eso aparece. Las variaciones son, como justamente esta es la variable independiente que queda fija, las que se varían son solo las otras. Sí, Y una pregunta, si sí. tuvieran más de una variable independiente, entonces te quedarían no suma integrales. No, 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 porque te hace falta solo una variable independiente, porque en realidad estas funciones son funciones del tiempo nada más. Y vos relacionás unívocamente el tiempo con Q1. Y Q1 es una función también del tiempo, unívoca. Entonces podés reemplazar T por Q1. Hay Ok, una relación, no, en principio unívoca entre las dos. Desconocida, pero unívoca, no importa. ok. Entonces te sacás de encima el tiempo y te quedas solo con una variable geométrica independiente. Fernando, yo te iba a preguntar con respecto a eso, tipo a las dos, o sea, estamos utilizando como dos coordenadas generalizadas genéricas, ¿no? Eh, pero ¿Por qué podría dos ser decís? una, ¿Por qué decís claro, dos? ¿por qué dos? Es que no hay dos, ¿por qué decís dos? Hay una sola, ¿no? Q1. No, pero tenés como la sub I y sub J. Ah, no, bueno, pero esas son todas las variables del problema, ¿no? Si tenés un problema con n grados de libertad, tenés n de estas Qs, desde 1 No, pero hasta n. perfectamente podrían ser solamente I's o J's o más todavía. Eh, no, 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 no. El I, J acá son, como se dice, son variables mudas, ¿no? Son índices mudos que toman los valores desde 1 hasta n. Este es cualesquiera de las Qs, ¿no? Q1, Q2, Q3, Qn. Lo mismo que esta. Acá estás haciendo la suma sobre todas ellas, ¿no? Todo esto viene de la energía cinética de acá, ¿no? ¿Está bien? Acá está sumando sobre sobre todas las coordenadas generalizadas y sus velocidades. No, pero en un principio, o sea, como que no, lo único que no me termina de cerrar es eso, o sea, ¿por qué estoy tomando Q sub I y Q sub J en vez de, o sea, si son N coordenadas generalizadas, ¿por qué no tomar ya de una solamente I o solamente J?
No, en vez de bueno, tomar pero, ambas. no, porque es bicuadrática está en las Qs. Entonces tenés todas las combinaciones de una y otra, ¿no? Aquí, claro, ahí va, Q1, es eso. 1, Q2, claro, Exacto. tenés que, eso Claro, nomás. no podrías poner directamente Q sub i Al cuadrado. cuadrado porque ahí estarías asumiendo que son iguales Claro, las claro, coordenadas sí. generalizadas. Claro, sí. Ahí va. O que Está. esto de acá fuera diagonal solamente, no, pero en general no. Perfecto, perfecto, ¿Está bien? buenísimo. Te quedaría así como vos decís si cada posición X dependiera solo de una coordenada. Pero en general eso no es así. ¿Está bien? Lo esencial es que eso, que las posiciones vectoriales, los X de cada partícula, el vector X de cada partícula, lo puedes escribir como una función de los Qs, de Q1 a Qn. Que no va a depender del tiempo porque no hay vínculos que dependan del tiempo porque la energía mecánica se conserva, ¿no? Pero bueno, sí. La razón por que cambiaste E por, no, ¿cómo era? T por E menos B es para que no te dependa de las velocidades de Q, de las Q', ¿o no? Bueno, sí, para poner toda la... Bueno, en principio para poder escribir todo en función de lo que me interesa variar, todo en función de la energía cinética. No, no, pero más abajo, cuando cambiaste la energía cinética por E menos B. Ah, sí, para que te quede una forma de las... Claro, pues si no, porque la energía cinética te queda en función de los Q-puntos. Y acá ya los Q-puntos no, acá lo que aparecen son los Q', digamos, los derivados de Q respecto de Q1. Entonces, para que no te aparezcan Q-puntos, lo escribís de esta manera, la T. Entonces te queda función solo, esto es una constante y esto te queda solo función de los Qs. Y te queda la forma correcta. Los Qs y las Perfecto. derivadas estas, no las Q-puntos. Las Q' dirían, digamos, así como, no sé cómo llamarlo. ¿Eh? Un poquito sería eso. Hagan un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo simple de aplicación de esto sería, por ejemplo, la trayectoria de un planeta, ¿no? Alrededor de... Piensen en un movimiento plano, ¿no? Que no, en principio no hace falta decir que es una elipse o un círculo, nada, sino simplemente movimiento en el plano, ¿no? Con un punto central de atracción. Y, bueno, en ese caso pueden hacer la cuenta directamente y el resultado le va a tener que dar la trayectoria del planeta, ¿no? Por ejemplo, usan como coordenadas R y Φ, ¿eh? Y escriban todo en función de, usen como Q1R, ¿está bien? O Φ, el que quieran, no importa, pero y hagan la variación esta y les va a quedar ecuaciones para la trayectoria, ¿no? Es un ejemplo directo de aplicación de esto, útil además. Fíjense cómo quedan cómo aparecen. Es un lindo ejemplo porque se ve bien cómo aparecen estas expresiones, cuáles son los AES. Fernando, acá te Sí. preguntan en el chat Sí. si Q sub i y Q sub j se puede considerar como una matriz. Q sub i, Q sub j, Sí, como sí. con una matriz. En No sé, principio, le pregunta ah, Daniel. ah, O sea que la sumatoria Q sub i, sumatoria Q sub i por... esto sí, vos podrías considerar que esto es una matriz y que estos son vectores columna. Tendrías que transponer, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, sería la traspuesta del vector Q punto, ¿no? Que premultiplica la matriz A que multiplica al vector columna Q punto. Sí, lo podría escribir matricialmente si quisieras, sí. Pero en principio el resultado es el mismo, ¿no? Con la notación que quieras, pero sí, es el mismo. De hecho, en algún momento vamos a considerar vectores Q, vectores columna y cosas así para trabajar de forma más compacta, pero sí, es una posibilidad.
El problema ahí es que se pierde un poquito esto de acá, ¿no? Queda un poco confusa la expresión esta, ¿sí? En forma matricial. Pero bueno, es más o menos lo mismo. Sí, ¿alguna duda? Yo concluiría por la parte de la explicación por acá. Después subo el apunte de la braquistocrona al campus y bueno, y la clase grabada a la nube. A ver, salgo del... Así veo las... Así veo el chat. Ah, sí, es cierto lo que en Cosmos hablan de Mopertí, me parece que sí. Fer, ¿te puedo hacer una última pregunta? Dale, sí, última o anteúltima, no importa. Bueno, por mi parte creo que va a ser la última, Dale. pero es por una cuestión de formalismo que algo creo que debería saber ya de análisis 1 F1, pero nunca lo aprendí. Que es el tema de los diferenciales. Según en la clase pasada, por ejemplo, ya habías escrito derivada con respecto al tiempo, con una D, una D bien linda, así bien descrita, de la derivada de Lagrangiano con respecto a alfa punto. Y esa derivada, la que correspondía a la parte de Lagrangiano, estaba Sí. distinta a la de, era medio más chirimbolesca, no sé cómo decirlo. Pero vos decís las Y derivadas no sé por parciales y qué esa totales. diferencia. Lo que llaman derivadas totales y parciales, Ah, ¿eso? una D común. Sí, Ah, listo. Una D común es una D de total y una D chirimbolesca total. es una Ah, D parcial. sí, no sé si tal vez no, se me pasó a aclararlo, pero digamos, lo tomé como dado eso, ¿no? Discúlpame, ¿no? Claro, Sí, no, porque... yo por ahí lo sabía, ¿no? Yo por ahí. no, está bien, Sí, sí. es de justamente, ¿no? Mecánica analítica, análisis funcional. El hecho de que son funciones de varias variables, ¿no? Por ejemplo, las posiciones, los X son funciones de digamos, las posiciones, ¿no? Vectoriales de las partículas son funciones de los Qs y del tiempo, ¿no? Ujú. Cuando vos querés escribir la velocidad vectorial, el dx a dt, eso es la velocidad, digamos, la derivada total. Querés ver cómo Claro. varía x en el tiempo. Y como x depende de varias variables independientes, tenés que hacer la derivada compuesta, ¿no? La derivada de la x respecto de q1 por q.1, más derivada de x respecto de q2 por q.2, y eventualmente, si depende explícitamente del tiempo, también derivada de x respecto de t, parcial. Claro, sí, tenía en cuenta que había que hacer eso, pero no me acordaba, o mejor dicho, no sabía lo del tema de la D, cómo diferenciar Ah, perdón, la sí, total. es notación, sí, notación. Pero acá está resuelta. Genial. Mm. Me quedo muy tranquilo. Muchas gracias. No. Fernando, sí, ahora justo que Matías sacó este topic, Sí, me resulta la duda, siempre que nosotros estamos derivando con respecto al tiempo, con respecto a la variable que sea, siempre en las coordenadas generalizadas sale un Q punto. Y como que sí, entiendo que eso es por regla de la cadena, pero ¿por qué sale siempre un Q punto? O sea, bueno, porque Q es función de Q punto, ¿no? Perdón, de Q punto, de T. Cada trayectoria, cada Q sub K es una función del tiempo, ¿no? No depende de otra cosa. claro, o sea, pero, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando nosotros ponele derivamos una posición, ¿no? O sea, yo derivaba X, la coordenada X, me quedaba X punto. Sí, Y, o respecto al sea, tiempo, claro, sí. lo que estaríamos haciendo en este caso sería, por ejemplo, si nosotros tuviéramos varias coordenadas, no sé, un vector X, que es, bueno, X y Z en coordenadas cartesianas, cuando lo estamos derivando, Sí. tendríamos que sacar cada uno de los términos que está dentro de ese vector. O sea, como que la idea es esa, ¿no? O sea, Q punto vendría a ser las derivadas dentro del mismo vector de las coordenadas generalizadas. Sí. En el caso de que estas no sean constantes, ¿no? Bueno, es como lo pienses. Imagínate, vos decís el vector posición X también es una función del tiempo, en principio solamente, ¿no? Pero vos decís, bueno, el vector posición X es
qué sé yo, componente X, que es una función del tiempo, en la dirección X. Componente Y, función del tiempo en la dirección Y. Componente Z, función del tiempo en la dirección Z. Cuando se es la derivada de X vector respecto al tiempo, será componente X punto, ¿no? En X, y punto en S. En Y y Z punto en Z, ¿está bien? Bárbaro. Ahí, Claro. ahí tu vector posición X es una función de X y Z componentes, ¿no? Cada una de ellas es una función del tiempo. Claro, es como que vos lo aclarás cuando haces las ecuaciones en forma general, porque estás asumiendo que tal vez no, no que tal vez, perdón, sino que las coordenadas generalizadas pueden ser o no constantes en el tiempo. Posiblemente no. Bueno, no, en general son constantes, ¿no? Serían las trayectorias de las partículas. Para alguna condición particular pueden resultar constantes por justamente condición inicial y cosas así, pero que da justamente una trayectoria en la cual es una constante. Pero en principio las coordenadas generalizadas no, son justamente funciones del tiempo. Son las que están variando. Pero vos como que pones Q punto, ¿no? Como haciendo regla de la cadena, porque no puedes asumir de una en esa generalización que ¿cómo se llama? Que la derivada de tu coordenada generalizada no va a dar un 1, o sea, no va a dar constante. Puede ser más complicada que eso. No, sí, vos, en caso de la deducción está hecha en forma general, eventualmente puede ser 0, sí. Pero no, claro. Ahí va, es eso. O sea, Esa era mi duda. sí, en general cuando llamamos punto es porque es la derivada total, ¿no? El punto arriba de una variable está hablando de la derivada total. Sería la derivada con AD común, digamos, ¿no? Justo ahí que decís eso, siempre que ponemos punto, también en esta materia estamos hablando siempre de derivadas con respecto al tiempo. O sea, siempre que le Sí, ponemos un puntito arriba es como... siempre es punto, siempre es tiempo y derivada total. O sea, cómo cambia en forma absoluta, digamos, la posición o la función que fuera al cambiar el tiempo. Si la función esa que estoy calculando su derivada total es función no solo del tiempo explícitamente, ¿no? Sino también de otras variables que a su vez dependen del tiempo, tengo que hacer la regla de la cadena. Porque al transcurrir el tiempo varían las funciones, ¿no? De las cuales es función la x, entonces la x va a variar en consecuencia. Claro, bárbaro. Yo quiero ver Ahí cómo me queda varía. más claro. ¿Está bien? Sí, es algo que tal vez no sé si en matemática no es tan claro, ¿no? En física No, sí. se usa más. Pero a lo mejor, viste, como que hay algunos profesores, ponele que no usan como dijo Matías, el chirimbolito que se parece a la D. Tipo, no usan eso, ¿entendés? Siempre ponen todo con D aunque hablen de derivadas parciales, ¿no? Tipo, es como, hay veces que el profesor por comodidad usa otra notación. Ok, perdón, está Yo bien. te pregunto como para no asumir cosas que tal vez no son así en tu apunte. Perfecto, gracias. No, está bien, está muy bueno aclararlo bien de entrada eso. Sí, es fundamental, sí. Sí. Ujú. Muchas gracias. No, por favor. Acá hay una pregunta sobre el delta diferencial virtual. Sí, a veces usamos delta para hablar de la variación de una función, ¿no? Que puede ocurrir debido a lo que fuera, no necesariamente a la evolución del tiempo y cosas así, ¿no? ¿Está bien? Por eso no usamos un D. Cuando hablamos de los desplazamientos virtuales no usamos un D, usamos un delta, ¿no? Porque el D de Q está más asociado a cuánto varía el Q al transcurrir un diferencial de T. Mientras que el delta Q es una variación del Q arbitraria, que puede ser virtual, ¿no? Justamente sin que transcurra el tiempo. ¿Está bien? ¿Mm? Sí, también eso, ¿no? El hecho de que los vectores estamos, a veces, bueno, con una flecha arriba o con en letra negrita también, ¿no? La notación de vectores. Depende uno de las facilidades que tenga, ¿no?
Sí, sí, supongámonos bien todos de acuerdo en eso. Bueno, el hecho de los apuntes también un poquito ayuda a eso, a unificar la notación, ¿no? O sea, en en todos los temas la misma tipo de notación y cosas así para no mezclar. Perdón, Fernando, ¿puedo hacerte una pregunta que creo que ya le hicieron porque no escuché bien la respuesta? Dale, sí, sí, sí. Me quedé medio con la energía cinética en la forma general, genérica, Sí, no sé qué palabra sí, hemos usado. sí, sí, sí. Sí, no es, bueno, Eh, sí, no es tan genérica, es no para entiendo cuando bien primero cómo definimos los Q. perdón, ¿sí? Sí, sí, te sigo, dale. ¿Cómo definimos los No, qué? no entendí si definimos de alguna forma en especial los A y J y, tipo, primero eso. Después Ah, lo de los QI, QJ punto, por ahí lo puedo llegar a entender, pero no sé si en algún momento dijimos bien, porque si pienso en energía cinética pensaría que es una masa, sí. pero no, Ah, no no. sé si habíamos dicho algo en especial Espera, respecto a a ver ese si valor. si querés puedo hacer a ver si conecto una camarita para ver un poquito. Puedo escribir algo. Espera, a ver, subo un poco, que haya un poco más de luz. A ver si conecto la cámara a esta otra cámara. Ahí está, por eso. ¿Se ve más o menos ¿ven mi mano ahí? Sí. Y mi lapicera. Se ve bárbaro, se ve Sí, bárbaro. sí, Sí. se ve. A ver si se puede ver un poquito mejor. Bueno, por ejemplo, uno dice que la posición ahí se ve ahí está mejor. XY es una función, ¿no?, de los Q1, Qn, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la energía cinética T será un medio de la sumatoria de igual 1 hasta n, ¿está bien? De x punto y módulo al cuadrado por mi, ¿no? Bueno. Lo estoy viendo al revés, ¿no? ¿Lo ven en derecho o al revés? No, no, se ve No, perfecto. se está Ah, viendo bien. está bueno, me alegro, pues yo lo estoy viendo como en un espejo. Parezco Galileo. No, Galileo no. ¿Verdad? Da Vinci. Bueno, está bien. Bueno, el tema es este. Entonces, ¿cuánto vale x punto y? Acá viene lo que justamente comentábamos, ¿no? X punto y es, como depende de los Q, será la sumatoria de k igual 1 hasta n. Pero creo que la cámara se está corriendo y no estaríamos viendo lo que Ah, sí, estarías discúlpame, sí. escribiendo. Ah, sí, sí, se corrió. Lo corrí yo. Ahí está. Ahí está bien. Ahí va. Ahí está. De la x punto, ¿no? La derivada total de x y respecto al tiempo. ¿Está bien? Bueno, es la derivada de x y, el vector x y, respecto de q sub k por q punto k. ¿Está bien? No sé por qué se corre. Ahí está. ¿Se ve? X punto y, Sí. la sumatoria. Fíjense que acá no aparece una derivada de x y respecto al tiempo, porque no depende del tiempo explícitamente. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando uno hace esto, ¿no? Ahora el módulo de x y al cuadrado, que por supuesto es el producto escalar de x y punto con x y punto. ¿Eh? Bueno, fíjense, para cada uno de estos escribo la expresión esta.
Y acá, bueno, acá tengo que usar dos índices, ¿no? Aparece una sumatoria de k igual 1 hasta n, derivada de xi respecto de qk por q punto k. ¿Está bien? Producto escalar con lo mismo. Acá voy a usar otro índice para que no se mezclen los índices, ¿no? Uso j, por ejemplo. J igual 1 hasta n, derivada de xi respecto de q sub j por q punto j. ¿Está bien? Fernando, entonces ahí tendrías que usar un producto de Cauchy para poder ver cómo sería ¿cómo se llama? La posición al cuadrado, el módulo de la posición al cuadrado. Bueno, ese producto escalar entre los vectores de x punto, ¿no? ¿No? Que cada uno de ellos es una sumatoria sobre n, sobre las n q, ¿no? De k igual 1 hasta n, esto. Ahora simplemente tengo que hacer el producto escalar de estas dos sumatorias, que simplemente me mezclan todas me queda una doble sumatoria para las dos, ¿no? De k y j, cada uno de 1 hasta n. Fíjense, el producto escalar será el producto entre los vectores de x y de qk, producto escalar de xy de qj, cada uno multiplicado por q punto k, q punto j. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que yo llamé a, bueno, que sería kj, ¿no? Bueno, en realidad todavía no, falta el MI, ¿no? Perdón, discúlpeme, no, todavía no. Falta una sumatoria adicional, ¿eh? Me había olvidado de la sumatoria de ahí. La energía cinética, entonces, es un medio de la sumatoria para todo I. Perdón, Fer, no estamos viendo en este momento lo que estás enfocando. Ahí está, sí, ahí estaba viendo. Ahí. Ahí, ahora sí. Ahí se ve, T igual un medio sumatorio. Claro, de I igual 1 hasta n, MI por el módulo de x al cuadrado. Bueno, y fíjense, si multiplico por MI, esto de acá, y sumo para todos los I's, esto lo puedo escribir así. Un medio. Voy a sacar afuera las sumas para K y J. ¿Ah? ¿Está bien? Sí. Y acá tengo la sumatoria para I igual 1 hasta n de MI por derivada de XI de QK, producto escalar de XI de QJ. ¿Está bien? Y todavía por Q punto K, Q punto J. Y ahora sí, todo esto de acá es lo que llamo, con la sumatoria incluida sobre todas las partículas, es lo que llamo el KJ. El AKJ. ¿Eh? Clarísimo, ¿Está clarísimo. bien? Esa sería la... Sí, sí, ahora quedó claro. Bueno, más lejos. Está bien. Chicheo. Ay, no, perdón. Equivoqué. Ahí está. Bueno, normal que se pudo ver. Bueno, está bien. Sí, es importante eso, sí. Fíjense que si hubiera aparecido una dependencia en el tiempo, habría aparecido en el x punto una derivada de xy respecto del t parcial. ¿Eh? Y cuando hubiéramos tenido que hacer el producto escalar, hubieran aparecido términos adicionales. Habrían aparecido términos que son lineales en los q puntos y términos que no dependen de los q puntos. ¿Sí? Fíjense, hagan la cuenta completa ustedes con un xy que dependa además de los q del tiempo. ¿Está bien? Entonces les aparezca la derivada parcial de xy respecto al tiempo. Y bueno, cuando hagan el producto escalar para el módulo de xy al cuadrado y eso, van a aparecer términos que van como q punto, la sumatoria, ¿no?, de bk por q punto k, lineal, más un término que no depende de los q puntos. ¿Está bien? O sea, ya no quedaría de la forma que habíamos visto en el caso de Maupertuis. ¿Eh? Así que bueno.
Ya todas estas cosas las vamos a volver a ver, no se preocupen. Pero bueno. Fernanda, tengo una pregunta más de índole como de cómo te gusta dar a vos la clase. Tipo, noto que, bueno, es temprano, estamos todos con la cámara desactivada. ¿Vos tenés alguna preferencia con respecto a eso? ¿Por Porque qué yo la tengo eso? desactivada, pero No, no te molesta que estemos con la cámara apagada. no, por favor, para nada. No, hagan como ustedes quieran. Realmente no, queden tranquilos, no, en serio, gracias. Sí, no, gracias por mencionarlo, pero no, está perfecto, ¿no? Si quiere aparecer también, ¿eh? Sobre todo cuando hacen preguntas por ahí, tal vez. El lenguaje corporal también dice cosas. Pero si no hay ningún problema, háganlo así, con la cámara No, apagada. yo en particular, por ejemplo, podría aprender, pero en general, no sé, está mi papá acá atrás dando clase, entonces digo, bueno, no da, pues, mucho barullo. Está bien, como quieran. Estoy riendo de los comentarios, pero bueno. Vámonos, gracias. Bueno, entonces, si quieren, terminamos acá, dejo grabar para que no sea tan larga la grabación. No, pero si hay preguntas que prefiero seguir grabando. Díganme si hay alguna pregunta más. Como por mi parte nada, no sé qué más. Bueno, dale, sí, así. Perfecto. Dale, sí, prepara el mate. Dejo entonces de grabar.